Estamos hablando del 2002, 2003. ¿Por qué? ¿Sí? Porque los hechos que se atribuían en ese momento eran ejecuciones extrajudiciales. Independientemente de si los hechos calificaban como tales o no, esos son hechos, cuya calificación significa violaciones a los derechos humanos. Y toda investigación de cualquier alegación de violaciones a los derechos humanos solo lo puede hacer el Poder Judicial, nunca la justicia militar, que es una justicia excepcional y absolutamente limitada. Yo creo que estamos ahora pagando un error de la Corte Suprema de hace 10 años. Correcto, pero digamos, el ir a tribunales internacionales implica que ellos van a corregir el error que se hizo en la justicia peruana. Bueno, aquí no se está discutiendo si la responsabilidad penal supuesta o real, presunta, de uno o varios miembros del Comando Chavín de Huántar. Aquí se está discutiendo la responsabilidad internacional del Estado peruano. Es decir, si respetó o no respetó las garantías establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Cuando uno suscribe un pacto, se compromete, tiene el deber de cumplir, ¿cierto? Y estos pactos establecen también un mecanismo de supervisión. Aquellas personas que consideran que sus derechos han sido violados y que la justicia nacional no los ha reparado, tienen expedito el camino para ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y eso en realidad no debería sorprendernos ni molestarnos absolutamente a nadie. Yo creo que el Estado debería afrontar correctamente este tema ya ante la Corte, porque el caso está ante la Corte, ¿no? Y que lo examine con bastante cuidado, porque yo, sinceramente, no creo que el Estado la tenga fácil ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no porque los miembros de la Corte sean comunistas, marxistas, proterroristas, en absoluto, sino porque en el proceder del Estado, lamentablemente, en mi modo de ver las cosas, se han transgredido diversas garantías del debido proceso. ¿Cuáles? ¿No? Por ejemplo, en el caso de la Administración de Justicia Rápida, ¿cuándo sucedieron los hechos? ¿Reales o presuntos? 1997. ¿Cuándo se inició el proceso penal? 2002. ¿Cuándo se inició el juicio? Me parece que el 2007. Bueno, después de 15 años, después de 7 y 5 años de iniciado el proceso penal y el juicio, ¿ya se terminó el proceso? No se ha terminado. ¿Pero esa es la manera como funciona la justicia en el Perú? Sí, pues, pero yo sé. Por eso es que cualquier ciudadano en el Perú, cualquiera, debería recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque no puede ser posible que la justicia demore tanto en administrar justicia. Entonces, formalmente, en ese extremo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene razón. Nos guste, por ejemplo, o no nos guste. Yo sé que lo que estoy diciendo... Digamos, Rómulo León podría, digamos, en este momento decir, bueno, no deciden nada, no me acusan, yo sigo acá arrestado con arresto domiciliario, voy a la Corte Interamericana. A ver, podría ir Crucillat, podría ir todos los militares del Fujimorato que están Pero por supuesto, claro que sí, todos aquellos cuyos casos están ante tribunales de justicia y se demoran injustificadamente, tienen expedito el camino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ver, voy a poner un ejemplo nacional. El caso del general Chacón. El proceso duró, creo que, más o menos 7 años. Tanto así que el Tribunal Constitucional lo apartó del proceso penal. Y en otros casos de generales vinculados a actos de corrupción, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que te doy, Poder Judicial, 1 o 2 meses para que tú resuelvas. Y si no resuelves, vamos a excarcelarlo. Así funciona la justicia. ¿Nos gusta o no? Seguramente no. Bueno, lo que yo estoy diciendo no es nada popular. No le gusta a nadie. A mí tampoco. Pero nosotros vivimos en un Estado de Derecho. Tenemos que respetar las reglas. Padre Garatea, cuando leí el documento en el cual se aceptaba, digamos, la demanda por el caso de los emerretistas muertos en la residencia del embajador de Japón, ahí lo que se decía era que los demandantes aparecían, digamos, o se presentaban ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el auspicio o el respaldo de APRODE. Y esto, por supuesto, subleva a muchos que sienten que algunas ONGs sirven de abogados a terroristas. ¿No debería, digamos, abstenerse una organización seria de respaldar a gente que ha pertenecido a movimientos sanguinarios como Sendero y el MRTA? Yo no creo que sean muchos, ¿eh? Porque se habla de las ONGs así en general. Ok, ¿no? Yo le hablo de APRODE en particular.
Yo la verdad es que no sé el caso, ¿ah? No sé si se comprometió mucho a PRODE con esto. Los digamos que los patrocinó, los presentó ante una ONG mayor que finalmente consiguió que el caso se acepte. Pero yo, pues, para mí ese no es un caso de mucha discusión, ¿no? Ellos estuvieron metidos en una acción militar y le contestaron con otra acción militar. No, ahora, para usted no fue una ejecución extrajudicial. Extrajudicial es lo que se dice que después encontraron a uno o dos tipos vivos y los mataron a la mala. Claro, pero ¿qué cosa es extrajudicial? Si en el Perú no se puede ejecutar judicialmente a nadie, no hay pena de muerte, ¿no? Creo que el propio término es una equivocación. Sí. No hay ejecución judicial, ¿o sí? Es parte de la jerga internacional. Ah, ¿no es cierto? ok. Entonces, mira, Beto, yo quiero aprovechar este tema para... Pero déjame trasladarte la pregunta, Sí, ya que claro. el padre no conoce el caso. ¿APRODE hizo bien en, digamos, acoger en su seno a las familias de estos dos terroristas muertos en la residencia de Japón? Bueno, tú lo has dicho. APRODE asesora a los familiares de los terroristas muertos o asesinados, según sea el Claro, caso, pero- ¿no es cierto? pero consigue no a los finalmente- terroristas. No, ahí hay una gran diferencia. Bueno, si hay una diferencia. Ok, Hay entonces una diferencia. Pero sobre el si punto... yo asesoro a la familia de Ismael Guzmán, A ver, ya, todo bien. Pero te cuento. ¿Quiénes fueron los abogados que asesoraron a las víctimas de Lucanamarca en el juicio contra Abimael Guzmán, el más grande criminal que esto conoce la historia de la República del Perú? Los abogados de derechos humanos, Beto. ¿Quiénes han cuestionado siempre a Sendero Luminoso? El movimiento de derechos humanos. ¿Y qué es lo que ha dicho? Y sobre el punto, por ejemplo, Beto, mira, aquí hay un libro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Los derechos humanos de los policías y militares. No se puede repetir impunemente, en el sentido que la Coordinadora de Derechos Humanos y el Movimiento de Derechos Humanos nunca se ha preocupado por los derechos de los militares y policías. Eso es una mentira. Y lo segundo, ¿qué ha dicho Sendero Luminoso sobre el Movimiento de Derechos Humanos y qué ha dicho Sendero Luminoso sobre los derechos humanos? Te leo, hay un documento de Sendero Luminoso que se llama Sobre las dos colinas. Dice: el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo nos hace comprender el carácter burgués, reaccionario, contrarrevolucionario de los llamados derechos humanos. Nuestra posición es bien clara: rechazamos y condenamos los derechos humanos. Rechazamos y condenamos los derechos humanos, y los organismos de derechos humanos son creaciones del imperialismo, principalmente yanqui. Esa es la esencia de Sendero Luminoso. No cree en los derechos humanos, nunca ha hablado. Bueno, Alfredo Crespo en un debate en otro canal le dijo a un representante de una organización de derechos humanos que ese era pues el negocio de ellos, ¿no? Exactamente. Que ellos Y ganaban aquí- mucha plata. Y aquí, cuando estuvo aquí contigo, Beto, mintió también, porque dijo que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo había declarado ellos perseguidos. Perseguido político. Beto, después de esas declaraciones me he leído todos los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos sobre Perú. En ninguno se dice que ellos son perseguidos políticos. Solo hay uno en el que dan cuenta de que han recibido una denuncia de que ellos han sido detenidos. Punto. Y da cuenta de la presentación de la comunicación. Pero nunca los califica de perseguidos políticos. Nunca los podría haber hecho tampoco. Una última curiosidad, padre Garatea. Una de las víctimas que más recuerda a la población, con más dolor, es sin duda Marilena Moyano, esta lideresa inolvidable de Villa El Salvador. ¿Se entrevistó a la familia de Marilena Moyano dentro de los testimonios que recogió la Comisión de la Verdad? Se entrevistó, sí. No fueron a ninguna audiencia, que es otra cosa. Pero de entrevistar, sí. En el extranjero, porque ellos viven fuera, ¿no? No, algunos acá, algunos aquí. Pero en fin, la familia de Marilena Moyano, pongamos, para mí, era muy cercana. Marilena Moyano era una catequista de Villa El Salvador, ¿no? O sea, yo tenía algunos nexos. Por eso que la muerte nos impactó mucho. A toda la gente de la iglesia nos impactó mucho porque la conocíamos, ¿no? Y era una persona realmente de una simpatía notable, ¿no? Muy alegre, ¿no? Entonces, su muerte nos impactó, y cuando ya estuvimos en la comisión, algunos fuimos a ver, ¿no? Yo hice una toreada ahí para entrevistarme con su hermana Marta, y me fue mal, pues. No me dio bola, ¿no? ¿Por qué necesitó de una toreada?
Porque no fui directo, sino que me fui buscando cómo encontrar con ella, ¿no? Y Marta no quería dar su testimonio. Por lo menos a mí no me acuerdo. Pero en fin, ya ese es otro asunto, ¿no? Beto, si me permites, sí, un segundo simplemente para decir, ¿no? Yo hago un llamado en general a quienes no han leído el informe final de la Comisión de la Verdad a que lo hagan, por lo menos las 2 páginas primeras de las conclusiones del informe final de la misma. 2 páginas, ¿no es cierto? No les va a quitar más de 5 minutos. Este informe se puede encontrar también en la página web, en internet, etcétera. Ahí está absolutamente claro. Quienes iniciaron la violencia fue Sendero Luminoso. Los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad contra los derechos humanos fue Sendero Luminoso. ¿Ya? El carácter terrorista y potencialmente genocida lo dice la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Solamente, en verdad, creo que aquellos que no lo han leído, o algunos con cierto interés, critican el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Dirías, Ronald, que hay, digamos, un prejuicio contra las personas y no contra el informe. Yo creo que porque, sí. digamos, no se puede criticar o estar en contra de algo que no se ha leído. Así es, Beto, pero por lo demás, en la condena a Abimael Guzmán, la Sala Penal Nacional y la Corte Suprema se basan, entre otras pruebas, en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ahora mismo, cuando el registro de organizaciones políticas no acepta la inscripción del Movadef, ¿qué cita? El informe final de la Comisión de la Verdad para decir qué cosa es el pensamiento Gonzalo y por qué Sendero Luminoso tiene carácter terrorista. Bueno, entonces estamos hablando de una contradicción monumental, porque si por un lado se cita el informe para rechazar a Movadef y por otro lado el Premier dice que es una teatralización la presentación de testimonios, hay una incoherencia brutal, ¿no? El informe es un documento de Estado, ¿no? La Comisión de la Verdad no la hicimos nosotros, nos convocó el Estado y ese documento se lo presentamos al Estado cumpliendo todas las normas que el Estado nos había dado. O sea que no es una cosa de particulares, digamos. No es la reflexión académica erudita de 4 profesionales, ¿no es cierto? Mira, en el juicio, en la sentencia que condena a Alberto Fujimori, otra vez, ¿cuál es una de las bases para sustentar la sentencia condenatoria? El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y ahí se dijo además, ese informe tiene carácter público. Los integrantes de la comisión fueron funcionarios públicos. Bueno, quizás estás dando en el clavo con esa observación, porque si el informe de la Comisión de la Verdad sirvió para condenar a Fujimori, es totalmente entendible porque los fujimoristas odian el informe de la Comisión. Hay un grupo de peruanos que considera que el informe debió circunscribirse a los actos terroristas de Sendero Luminoso y la MRTA, que lo dice, ¿no es cierto? Lo que le molesta es que haya ido más allá y frente a otras comisiones que siempre torearon, que siempre esquivaron, que siempre mediatizaron, esta fue al fondo de la verdad. Ninguna otra comisión a lo largo de toda la historia de la República del Perú ha ido tan al fondo para señalar con pelos y señales y con dolor, porque lo dice la comisión, a los actores de la violencia, sus causas y sus consecuencias, pero fundamentalmente también porque estableció un conjunto de recomendaciones. Y eso es lo lamentable, ¿no? Que no fueron asumidas. Terminado siendo, digamos, un saludo a la bandera, ¿no? Así es. Bien, se nos ha acabado el tiempo. Gracias, padre Gastón. Gracias, Ronald, por haber venido esta mañana. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información. Esto es Abre los Ojos.